y darle las gracias porque, no sé, como todos vosotros sabéis, el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, cuando el mundo, además, ya entonces, pero ahora mucho más, se ve amenazado por tantos conflictos y enfrentamientos, y mucha gente, hermanos nuestros y otros que no tienen la fe nuestra, afrontan el futuro con miedo, con muchos miedos, y también con muchísimas incertidumbres. Es más urgente que nunca que los católicos anunciemos a Jesucristo, entreguemos la buena noticia. Y por eso, si siempre este tiempo, el Domund, es importante, yo creo que mucho más en estos momentos que estamos viviendo. Yo lo he manifestado en todos los planes de pastoral, sobre todo en estos últimos años, que llevo con vosotros. Y especialmente también este año con la carta que yo pongo siempre de marco en el inicio del curso. Y la carta que he escrito la he titulado precisamente a la misión Retornar a la alegría del Evangelio. Y es una marca que marca una dirección y una línea, ¿no? En ella recurro a la parábola del hijo pródigo, que a mí me gusta más llamarla del Padre misericordioso, porque lo importante es el Padre. Y es una parábola que nos puede ayudar a ver la situación en la que estamos viviendo nosotros en estos momentos, ¿no? Porque es verdad que hay gente que estamos dentro, otros que se han marchado, otros que nunca entraron a la Iglesia, y que es necesario hacer esta llamada. Tenemos que llegar a todos, a los bautizados, a los que nunca entraron, no conocen la fe, a los que se alejaron por los motivos que fueren, ¿no? A los que están también dentro, para tomar conciencia de lo que acabo de decirnos don José María. Es decir, que la misión no es un añadido, es la esencia fundamental de la Iglesia, porque el mandato de Jesús fue este: id y anunciad el Evangelio. Esta fue la propuesta clara que desde el inicio de la misión apostólica tuvieron. Por eso yo, antes que nada, o después de deciros estas palabras, quiero felicitar a Obras Misionales Pontificias por los centenarios que celebra este año. Como ha dicho José María, porque se cumplen 200 años de propagación de la fe, actual Domund, y porque son 100 años también de la constitución pontificia de Obras Misionales Pontificias, ¿no? Yo creo que la sensibilidad de la Iglesia para la misión está clarísima, ¿no? Y yo pienso que también quien dirige ahora aquí en España Obras Misionales, como es don José María, pues está claro también, porque yo desde que llegué no era todavía el director, pero su parroquia, era delegado por otra parte de misiones, pero aparte de eso, es decir, yo creo que siempre en su vida, por lo que yo conozco, ha tenido una sensibilidad especial para la misión. Por eso quiero agradecer el trabajo que está haciendo Obras Misionales Pontificias por llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo y que nos recuerde a todos nosotros a saber rezar, apoyar, ayudar a los misioneros y misioneras que son un auténtico tesoro de la Iglesia, están en la avanzadilla, arriesgando muchas cosas en su vida, porque a veces los lugares donde están no son nada fáciles, ¿no? Ayer recibía yo a una superiora general y estuve hablando con ella y me contaba los lugares, por ejemplo, de África donde están, y las situaciones que están viviendo en estos momentos. Por eso quiero agradecer el trabajo que hacen por llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo y sobre todo también, fijaos, que nos recuerden a todos que hemos de rezar, que hemos de apoyar a nuestros misioneros y misioneras, porque son un auténtico tesoro de la Iglesia. Es decir, que cuando anuncian el Evangelio están regalando lo mejor que un ser humano puede tener. Por eso la llamada a la misión
vemos que es la llamada que hizo nuestro Señor, ¿no? Id al mundo entero, proclamad el Evangelio. Y es una llamada que ¿no? ha resonado siempre en nuestro corazón. Este año va a ser allí el pregón, ¿no? en la Basílica de San Isidro. Pues San Isidro, cuando uno ve, es decir, los evangelizadores de España, que fueron a tierras de misión, tanto a España como a Oriente, a Filipinas, por ejemplo, yo he recibido sacerdotes de Filipinas, 2 sacerdotes de Filipinas que tienen santuarios de San Isidro en el lugar, pero no te digo nada los santuarios, parroquias, ermitas de San Isidro que hay en toda América Latina. En toda América Latina. El otro día recibí yo para ver si llevaba 15 reliquias a Venezuela, para 15 lugares donde está la devoción a San Isidro Labrador. Es decir, que los españoles cuando llevaron el Evangelio llevaban también la noticia de un ser humano, de un hombre, un paisano nuestro, que vivió la fe, que vivió el matrimonio, que vivió en la sencillez, pero en la grandeza de contagiar de alguna manera la experiencia de nuestro Señor. Yo quiero dar las gracias una vez más a don José María y a todos vosotros también, porque mirad, yo creo que el sentido que tiene también esta rueda de prensa es que esto se comunique a todos. Quizá en estos momentos de la historia y de la vida de la humanidad, donde vemos tantos conflictos, tantas divisiones, enfrentamientos de todo tipo, cuando uno piensa o sueña, ¿no? Por ejemplo, yo anoche estaba rezando al final del día, vamos, ya había comenzado otro día, pero bueno, yo estaba rezando y pensaba, digo, Señor, pero estaba en la capilla, ¿no? ¿Cuánta necesidad hay de hacer llegar a conocer el modo de vivir, es decir, la experiencia de un hombre y de una mujer que asumen el ser cristianos? ¿Por qué? Pues porque el cristiano no coge una metralleta, da un abrazo también al enemigo. Y esto, en este momento, es especialmente importante. Y si no tenemos misioneros, hombres y mujeres capaces, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que entreguen la vida, no creo, es decir, el Señor ha querido servirse de nosotros para darle a conocer. No quiere que hagamos no sé qué propagandas. La propaganda es nuestra propia vida, nuestra propia experiencia de Él. Y abrazar a los hombres así me parece que es importante. Yo le doy las gracias a don José María por todo el esfuerzo que yo sé que está haciendo, en concreto en obras misionales aquí en España, pero a través de él, pues todo el grupo de gente que tiene, pues eso, haciendo este gran servicio a la Iglesia, porque a veces, metidos en nuestro mundo, podemos olvidarnos que la tarea fundamental de la Iglesia es la que nos dijo Jesús: id y anunciad el Evangelio. Yo he querido hacer eso también en la carta pastoral que este año he escrito y que le he titulado A la misión, retornar a la alegría del Evangelio. Porque quien es misionero siempre es un hombre o una mujer alegre. Porque la noticia que llevan, primero, no es de ellos, y es una noticia que engendra vida, se hace con amor. Tiré un mes yo en la misión y mandé a casa a los 3 sacerdotes que estaban en la misión. Fue en Ecuador, en la provincia de Manabí, yo era recién obispo de Orense, y cuando llego a Orense, pues no habían firmado todavía un convenio con el arzobispo de Portoviejo, pero para la zona interior, para la zona más pobre, ¿no? Y entonces, pues tuve una experiencia muy bonita, porque fue llegar. Os cuento además que me pasó una cosa, se puede decir aquí, porque ya el obispo está jubilado y se puede decir aquí también. Pues me dijeron que venía un obispo, yo era recién obispo, hacía 8 días o 10 que había tomado posesión, y que venía un obispo misionero. Bueno, yo vivía en la casa sacerdotal, vivía solo en un apartamento, me dejaban la cena allí y yo en la cocina. Y yo digo, pues un obispo misionero, pues la cocina.
y le puse, no sé si te lo contaba a ti ya, José María, y nada, pues le recibí y en la cocina yo calentaba, le ponía allí. Pero yo marcho a Ecuador, a la misión, y claro, la misión nuestra estaba en el interior, ¿eh? Pero un día me invitó a su casa a cenar y venían los 3 sacerdotes que, cuando yo llego allí, una fiesta, una cosa, y yo les decía a los curas míos, digo, he hecho el ridículo, madre. Yo le metí en la cocina, me ha hecho aquí, bueno, aquí había como 30 personas para servir, yo aquí. Y me decían los curas, le viene muy bien, ya está jubilado y ha muerto, y seguro que estará con el Señor. Pero a mí me parece que a mí yo ahí es donde descubrí también algunos aspectos de la misión que yo no... Una cosa es hablar, otra cosa es recibir misioneros y otra cosa es estar. Yo recuerdo que entonces les dije a los curas, después ya cuando pasó tiempo, volví y les mandé para casa y yo me quedé un mes allí en la misión. Me llevaban los catequistas y me traían, y bueno, mientras ellos veían a su familia. En Orense eso se podía hacer más fácilmente que en otras ciudades donde estaba, ¿no? Porque era más pequeña y tal. Y para mí aquello fue un descubrimiento, es decir, el trabajo con los catequistas. Allí construimos, por ejemplo, un hospitalillo, digo, porque morían muchas madres al tener los niños, morían. Entonces hicimos un hospital con gente esto iba a decir obispos, con médicos de Orense, que iban en el verano, cuando tenían vacaciones, iban allí al hospital para operar, para tal. Y se traían gente también, médicos allí, para especializarse. Hice un convenio entonces con el presidente de la Xunta de Galicia, que era don Manuel Fraga, para que los médicos aquellos pudiesen estar pues unos meses viendo y especializándose. Fue muy bonito, ¿no? El hospitalillo, un colegio que ahora llevan unas religiosas, las parroquias, pues sobre la parroquia de la principal, y después allí las casas eran de bambú, es decir, eran 4 palos y la gente vivía. Y entonces, pues bueno, cuando yo fui, dije, bueno, compré un terreno allí, en Jipijapa, y era para hacer 500 casas de esas. Y entonces en unas Navidades, en torno a la Navidad, pues en un programa de radio en Orense, yo fui, cada portal, yo tenía todo, lo habían hecho los curas, claro, me habían ayudado. En portal pues había 7 vecinos que pudiese, cada casa valía entonces 70.000 pesetas, cada casita de esas que se hacía, ¿no? Pesetas de las antiguas, porque eran pesetas todavía. Y hicimos pues las 500 casas. En aquel programa salió todo, en los pueblos, yo tenía todo, bueno, el pueblo tal, la parroquia de no sé dónde, y era a base de poquita cosa para la gente, pero lo podía hacer la casa, ¿no? Bueno, esa experiencia, sobre todo que para mí fue muy bonita, ¿no? Sobre todo el mes que yo estuve cuando mandé a los curas a ver a su familia, y yo me quedé allí, como me llevaban, me traían los catequistas, y bueno, y iba a comer a una casa, y bueno, yo también os digo una cosa, soy un poquito, para comer, pues no me fío. Y allí tuve que hacer esfuerzos terribles, ¿no? Porque claro, llegabas al poblado y te van el pollito, y el pollito yo no sabía, yo miraba el pollo y digo, madre de Dios, es como está. Pero es mi manera de ser, ¿no? Y yo sé que eso tuve que hacer grandes esfuerzos, pero al fin y al cabo comí el pollo, o lo que me ponían, cosas que yo ni conocía siquiera, ¿no? Y eso viene muy bien también en la vida de uno, ¿no? Yo te agradezco mucho, José, que yo pueda contar estas cosas que son de hace muchos años, porque fue en el inicio del ministerio episcopal cuando más trabajé. Esa misión, yo no sé si ahora, me parece que la han debido dejar ya los Orense, pero estuvimos muchísimo, la abrió y estuvimos muchísimos años, bueno, ha estado después con Quinteiro, que fue mi sucesor, y no sé si ha habido alguno más. Y ahora mismo no sé si está o no está, porque todos tenemos falta de curas, entonces no es igual que antes. Pero fue una experiencia muy bonita y muy cercana, ¿no? Entre la gente, y claro, es verdad que yo hablo de allí, ¿no? La gente es acogedora, me sentía mucho, a cada poblado que iba, acogido y demasiado acogido.